Recreativo Deporte. Entrevista. Y hoy va a ser una entrevista muy educativa porque nos acompaña en cabina el doctor Agustín Isunza Alonso. Él es médico ortopedista y traumatólogo, además director de la clínica Aris, aquí en el sur de la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia atendiendo a deportistas y nos hablará de las lesiones más comunes del corredor recreativo. Será una plática muy interesante y útil, pues Agustín nos hablará de las lesiones más comunes a los que nos enfrentamos al ser corredores y nos dirá por qué se presentan, su tratamiento y lo más importante, cómo evitarlas. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente vamos a hablar de todas las sintomatologías, las cosas más frecuentes y sobre todo cómo evitarlo. Eso es importante para nosotros. Muchas gracias. Muy útil para todos los corredores que somos recreativos y queremos seguir corriendo y evitar lesiones. Platícanos, Agustín, en tu experiencia como médico ortopedista y con gran trayectoria en el deporte, ¿cuáles son las lesiones más comunes del corredor recreativo? De todos estos que hacemos 5, 10 kilómetros, medio maratón, ¿cuáles son? Tenemos que diferenciar en una primera instancia cuáles son las lesiones en agudo y cuáles son las lesiones crónicas. En agudo todos hemos tenido, que hemos pisado un agujero, una piedrita y demás, son los clásicos esguinces, lesiones, y las lesiones crónicas que nos interesan mucho porque son los que se presentan después de semanas, meses y a veces no las queremos atender. ¿Y qué partes del cuerpo son las que más nos lesionamos los corredores? Generalmente son rodillas, los corredores que ya llevan mucho tiempo corriendo y demás, las rodillas son las principales, tobillos y espalda. Ok, ¿y el tema muscular también es común? Son momentos en donde el corredor se sobreentrena, se llega a lesionar a nivel de desgarres musculares o cambios de velocidad y demás. Las lesiones musculares son muy importantes. Entonces, ¿y es más común las agudas o las crónicas en los corredores de distancia? No, es definitivamente más común las crónicas porque no se atienden, no se cuidan y no hacen prevención ante ante esos síntomas que ellos empiezan a presentar. No le hacen caso, siguen corriendo, no hacen prevención. Eso es lo que hemos visto mucho a nivel de la consulta. Okay. Entonces estas crónicas son para corredores rodilla, tobillo, espalda y algunas musculares. Y algunas musculares principalmente. Perfecto. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece si empezamos a hablar de la rodilla, que es una cosa muy compleja, ¿no? ¿Qué tipo de daños se presentan y por qué nos lesionamos las rodillas? Sí. En etapas agudas, nuevamente cuando pisamos algo, chocamos con algo, nos caemos, son los golpes la principal causa, o lesiones de inflamaciones a nivel de la cápsula articular, que es la bolsita que protege la rodilla. Eso suele suceder, pero a nivel crónico estamos hablando de tendinitis, inflamaciones que se presentaron por algún poquito de sobreentrenamiento, un cambio de velocidad y que las dejamos avanzar, no se les hace caso, seguimos avanzando. A nivel de cartílago, son lesioncitas nuevamente pequeñitas que tenemos, pero al seguir corriendo, hacemos impacto sobre un cartílago que está previamente inflamado y empezamos a lesionarlo. Eso es lo que llega principalmente a la consulta. Y nos dices que generalmente el cuerpo da señales, ¿no? De que algo se está como lastimando y seguimos. ¿Esas son las principales causas de la lesión? ¿No hacer caso? Así es indispensable seguir esas señales que vamos teniendo. A veces el corredor siempre sabe cuál es una lesión que tiene dolor, pero se va quitando, por eso se llaman los segundos esfuerzos, pero es una lesión que está siendo recurrente y si no se le hace caso, si no se atiende, si no se cuida, entonces ya no podemos atenderlo fácilmente como médicos. Ya no le dejamos poquito tiempo de reposo, un poquito tiempo de antiinflamatorio, sino ahora ya es mucho tiempo, así es, de dejarlo fuera de su deporte, y el deporte para el deportista recreativo es algo muy importante. ¿Pero qué puede provocar el tener esas molestias de inicio en la rodilla? ¿Qué estamos dejando de hacer? Generalmente es la prevención. No calienta el corredor de fondo o el corredor recreativo, no calienta antes de entrenar y no hace estiramiento posterior. Los pacientes, o en este caso los corredores, que hacen eso, que se dan su tiempo para cuidar su calentamiento y después de correr su estiramiento, generalmente no vienen a la consulta. Claro. Okay. Dime una cosa, también pueden haber desbalances musculares, ¿no? Que generen una lesión en rodilla.
Exactamente, ya que llegan a la consulta, tenemos que checar todo el paciente en general, individualizar cada caso, saber si es más inflamación, si es más en agudo, nos tomamos mucho en cuenta cuándo es su próxima competencia, pero de lo que hemos visto en corredores es un desbalance muscular. Los músculos de la parte de enfrente del muslo con respecto a los músculos de la parte posterior del muslo. A veces hay un desbalance. Corrigiendo ese desbalance con ejercicio, ahí sí no se compra en la farmacia, se mejora. Es un desbalance en la fuerza de los músculos frontales, que son los cuadríceps y los isquiotibiales, que son los de atrás. Digamos que un lado está más fuerte que el otro. ¿Ese es el desbalance? Ese es el desbalance. Ándale. Lo checamos en la consulta y le damos tratamiento, que nuevamente es con ejercicio. O sea, si no tienes equilibrado la fuerza de la parte frontal y la parte de atrás del muslo, de los músculos, te puede provocar lesiones. Puede provocar dolor en una primera instancia, que es el principal síntoma con el cual ya tienen que atenderse. Claro. Damos una solución y el paciente regresa sin problemas a su actividad. Es que nos decías que es como una estructura, una muslera, ¿no? Los músculos de la pierna, los cuadríceps y los isquiotibiales soportan a la rodilla. Como una rodillera, por decirlo así, pero esta rodillera hay que hacerla, no se compra en las farmacias. La ventaja de hacer esta rodillera con tus propios músculos es que funciona todo el tiempo. Hay que trabajarlos. De día y de noche. Ok. Para fortalecer. Dime rapidísimo, en 2 segunditos, antes de irnos al corte, si el impacto realmente daña, porque es lo que todo mundo dice, ¿no? Es que correr el impacto. En ¿realmente? un cartílago sano, el impacto no daña. Si tenemos un cartílago inflamado, evidentemente el cartílago inflamado con el impacto va a ser doloroso eventualmente. ¿Qué tal? Fuertes declaraciones, ¿eh? El impacto no daña. Exactamente. ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a un corte, nos quedamos con esta súper buena noticia, pero regresamos, estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Vivo Deporte. Estamos platicando con el doctor Agustín Isunza, él es médico ortopedista con gran experiencia en deportistas. Estamos hablando de las lesiones más comunes en corredores recreativos, ¿no? Y nos quedamos con que en un cartílago sano, a mí eso ya se me va a quedar para siempre, es un dato tuiteable, un cartílago sano, el impacto no lo daña, ¿es correcto? Cuando está inflamado, entonces sí te duelen las rodillas. y se empeora. Así es, por eso vemos personas de edad avanzada, por decirlo de alguna forma, porque Como el nosotros. cuerpo luego no da edad, que pueden hacer carreras de larga distancia. Fíjate. Oye, y en una rodilla que ya tiene dolor, que ya está un poquito más averiada, ¿cuál sería el tratamiento? Yo sé que depende mucho del tipo de lesión, pero a grandes rasgos, ¿cuál sería? Muy importante es que el corredor no tenga miedo de atenderse, porque por el tiempo que luego como médicos dejamos que el paciente no corra, no quieren atenderse. Claro. Entonces, O sea, nos da miedo ir con el doctor porque sabemos que nos va a parar, hacer parar. exactamente, semanas o y el muchos días. deporte para el corredor recreativo es tan importante como vestirse, como comer, como bañarse. Entonces, el quitar esa parte deportiva es algo que el corredor no quiere dejar y no se quiere atender y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, Claro. muy importante que al tener síntomas, el paciente se atienda. Ya dentro de las lesiones, si es inflamación, mandamos antiinflamatorios. Si Con son datos medicinas. con medicinas, sí. Si son tratamientos por sobreentrenamiento, que también suele haber, pues le damos un tiempo corto. La idea es individualizar cada caso de reposo, sí. Si el músculo está contracturado, hay que mandar relajantes musculares y posteriormente hacer equilibrios musculares con ejercicio bien identificado con el paciente. Es una terapia, pues, un poco de rehabilitación de la lesión. Rehabilitación cuando el paciente lo amerita. Los rehabilitadores nos apoyan para desinflamar las cosas que no llega el medicamento, hacer más específico el lugar, Claro. y llevar una vigilancia de que la rehabilitación y los músculos estén trabajados de forma adecuada. Claro, y luego llegar al famosísimo punto de cómo hacer para evitar volver a lesionarte, ¿no? Así es. La tú que rodilla nos- en específico. Sí, la rodilla en específico. Tú que... La rodilla en específico, nuevamente, tenemos que hacer hincapié en hacer un calentamiento previo a correr y el estiramiento posterior. Son 10 minutos, 5 a 10 minutos previos, 5 a 10 minutos posteriores, que hace que el paciente se aleje de nosotros. Ay, no es tanto. Debe haber algunos ejercicios, ¿no? Ahí para fortalecer, que será ¿También? cuádriceps y O isquiotibiales. sea, también es Así es. importante fortalecer. O sea, Así aparte de es. calentar, estirar,
estar fortalecer. fuertes, ¿no? Sí, nos apoyamos cuando el paciente tiene acceso a gimnasio, se le dirige cómo ocupar los equipos de gimnasio, pero no necesariamente puede necesitar o ¿Qué hacer músculos? una Por ejemplo, en el gimnasio, ¿qué músculos trabajarían? isquiotibiales es muy la parte de importante, atrás? la parte posterior del muslo, y hay un músculo en el cuádriceps en específico que se llama vasto interno. Este músculo, teniendo un tono muscular adecuado, hace que la rodilla esté protegida. Ok, y son estos ejercicios de extensión. Exactamente, muchos de ellos los podemos conseguir en YouTube. Sin embargo, si ya vamos a ser un deportista recreativo, se sugiere que pida una consulta para individualizar su entrenamiento. Sí, Ok. y asesorarse con especialistas, ¿no? No Exactamente. cualquier entrenador sabe. Y trabajar cuádriceps e isquiotibiales. ¿Qué más? Exactamente, Glúteo. gemelos, estiramiento, flexibilidad, llevar una rutina de esto que nuevamente es rápida, sí, y aleja al Claro. paciente de nosotros. No solo es correr, ¿no? Eso les platico a mis corredores, no es nada más salir a correr, sino tener conciencia de que hay que tener un equilibrio muscular, un Claro. equilibrio de elasticidad, también brazos y sobre todo músculos del abdomen que luego no hacen abdominales y por eso es la causa de dolores de espalda. Sí, Claro. los corredores nos olvidamos de hacer fuerza y de hecho nos escribe Mariana Terroba, que es paciente tuya, y dice que ya no va a un gimnasio, que cómo puede fortalecer las piernas y los músculos involucrados. Se hace una rutina dependiendo de los músculos que tenga ya más fuertes o menos fuertes para que sea algo individual a esas piernas, a ese abdomen, a ese paciente como tal y que mejore sus Pero tiempos puede de hacerlo en rendimiento. casa, o sea, no tiene Por que ir supuesto. forzosamente a un gimnasio para fortalecer. Definitivamente no. Como algún ejemplo de rutina que aparece en casa y se fortalecer llaman pierna. medias sentadillas, rutinas de ejercicio de isquiotibiales, abdominales tipo crunch que se llaman con las rodillas dobladas, estiramiento, flexibilidad, son las cosas que Los mandamos famosos a los pacientes. Supermanes para la espalda baja. Porque si Exactamente. fortaleces el Planchas. abdomen, tienes que fortalecer la espalda O baja, ¿no? planchas también Planchas. funcionan bastante Ok. bien siempre Ajá. y cuando sean con apoyo para que los codos no se lastimen, no es directamente en el piso. Ok, ¿cuántas veces a la semana, cuántos días a la semana recomiendas trabajar fuerza en el corredor de fondo? Depende mucho de los tiempos que el corredor tenga, cuánto tiempo esté dispuesto a invertirle a esto. Debemos individualizar los casos. Desde 2 días a la semana, Ok. Mínimo rutinas 2 días. Ay, no es tanto, media hora. 2 días a la Sí, semana, media Rutinas de hora. media hora. de media hora, 2 más días. que suficiente. Ok, pues ya tomaste nota, Mariana Terroba, esperemos y gracias por escribir. ¿Y qué tipo de lesiones se presentan ahora, hablemos del tobillo, y por qué se producen, que nos dices que también es muy común? Nuevamente son las lesiones en agudo, que son cuando pisamos una piedrita, pisamos al compañero que va adelante en una carrera, eso es muy común. Son lesiones en agudo y Ok. damos tratamientos en agudo. Y lesiones crónicas, que es por un mal apoyo, por tendinitis, porque estamos compensando un mal apoyo en el pie. Y actualmente los lugares deportivos de venta de tenis deportivos te dicen si tienes un pie supinador, neutro, prono y te apoyan en ese Ok, aspecto. o sea, podemos lesionarnos el tobillo si corremos con un tenis inadecuado a nuestra forma de Exactamente. pisada. Exactamente. Sin embargo, las tiendas deportivas nos apoyan en ese aspecto. Ya cuando hay una patología en el pie o en el tobillo, ya estamos los ortopedistas para solucionarlo esto con algún tipo de plantilla en especial y evitar Ok. cronicidades en estas lesiones de tendones sobre todo. Ok, es más un tema de tendones en el tobillo. Exactamente. Y hemos aquí hablado ya mucho de esto, pero recuérdanos cuáles son los tipos de pisada que ahora mencionabas. Nada más dinos el pronador, cómo es la pisada pronador, la supinadora. Bueno, es pronadores con el pie hacia adentro, sería supinador con la planta que apunta un poquito hacia afuera. Ahora bien, al momento de la pisada el pie trabaja como si fuera una hélice. Eso ya es un elemento que tenemos que vigilar como médicos especialistas en esto para ver que tenga esa hélice, ese movimiento continuo de pisada de forma adecuada. Ok, entonces estar pisando mal, lo que hacen los tenis que nos ayudan, si pisamos hacia adentro tiene un soporte en esa parte interna que Así es. Como en el levanta. arco, ¿no? Un poco para que no se mete el arco. Sobre como todo que en el detiene el tobillo. pie. Ajá. Sobre todo en Sí. en la En zona la- del talón. Del talón y El ajá. arco ya lo valoramos más los ortopedistas para ver si necesita algún arco o no. Sí, pues en los tenis es fácil reconocerlos porque tienen esta estructura en el lado interno o en el lado externo según tu Exactamente. pisada, También ¿no? se pueden dar cuenta cómo gastan su suela, si es por afuera, si es por dentro, es el tipo de donde están pisando más, y eso se traduce
en cómo se está doblando o no el tobillo al aterrizar el pie. Bueno, definitivamente es mejor tomar alguno de estos sesiones que las mismas empresas de tenis Pruebas te de dan. pisada. Pruebas de pisada Ok. para valorarlo, eso es definitivo. Claro, Sí. tu primer guía de que necesitas ir a hacerte una prueba. Así es. Así Ajá. es. Oye, ¿y cómo podemos evitar estas lesiones de tobillo al correr? O sea, aparte de seleccionar un buen calzado. Seleccionar un buen calzado, tener también ejercicio de esta elasticidad, el calentamiento del tobillo. El tobillo también debe de calentarse. ¿Cómo lo calentamos? Con giros a nivel del tobillo. Girar el pie. Sí, girar el pie, o estando de pie ponemos la punta del tobillo en el piso y giramos el tobillo para un lado, para el otro, 8 vueltas para cada lado. No es mucho tiempo, pero eso es suficiente como para alejar a este corredor de la consulta. Ok, ¿y se fortalece el tobillo también? No tanto, porque ahí es pura zona tendinosa. Lo que fortalecemos es a nivel de los músculos a los lados de la pantorrilla, tanto lo que es gemelos, que le llamamos, los músculos que están junto al peroné, son músculos que vamos trabajando, pero eso los trabajamos mientras corremos. Ok, entonces la rodilla es así, está más envuelta en músculos y Exactamente. el tobillo más por tendones. Exactamente. Ok, entonces en el tobillo más movimientos, calentamiento, estirar, Suficiente mantenerlo, para que se aleje de la consulta el corredor. darle su servicio al tobillo. Exacto. Oye, y yo te tengo que preguntar, yo tengo una cirugía de columna cuando corría y lo hacía muy mal. Entonces quiero que nos cuentes un poco qué pasa con el dolor de espalda, es también muy común. ¿Ahí qué onda con la espalda? Sí, los dolores de espalda en los corredores nos llegan principalmente porque no hacen ejercicio de fortalecimiento de abdomen. Un tono muscular de abdomen hace que el paciente se aleje de nosotros. Nuevamente, todas las distancias guardadas es como usar una faja, pero es una faja tuya, hecha con tus propios músculos, pero esta no se compra en la farmacia, esta hay que hacerla. Y los ejercicios de elasticidad, que también hay que guiar al paciente para que sin lesionarse haga elasticidad. Teniendo esas dos cosas, el paciente no va a tener dolor de espalda. Realmente esta faja lo que permite es que no se hagan compresiones en los discos. Bueno, en la evolución, O qué es lo que, o sea, un poco me preguntas, ¿qué es lo que se daña en la espalda cuando corremos? desde facetas articulares, la articulación que está entre cada una de las vértebras. Son los discos. Los discos son parte de la articulación de las vértebras. ¿Sí? Debe de haber cierto muelleo normal. Si estamos rígidos y dejamos que todo el peso en cada uno de los pasos que damos al correr se vaya únicamente por columna, pues va a haber un momento en que el paciente va a presentar dolor. En algún momento, no sabemos cuándo, pero si tenemos una fuerza de abdomen, el peso se va a distribuir tanto en fuerza de abdomen, fuerza de espalda, oblicuos, laterales y demás, pero es darle un tiempo dentro de la rutina de ejercicio a que haga fuerza de abdomen y elasticidad. Okay. Y eso es lo que te mantendrá lejos de, pues en mi caso, del quirófano. Exactamente. Ajá. Qué padre, ¿no? O sea, volviendo, los músculos son indispensables fortalecerlos en el corredor. Claro, si no tienes Todos los lesiones deportistas. óseas, ¿no? Tienes que fortalecer los músculos. Normalmente Articulares. no es Articulares. correr, no es salir a correr, Claro. sino cuidarse y tener un equilibrio en todos los grupos musculares. Y volvernos atletas. Ser íntegros, corredores, sí. Atletas completos. Sí. Finalmente, Agustín, ¿cuáles son las lesiones musculares que también nos decías? ¿Cuáles son las más comunes en el corredor y qué tanto se producen? En corredores de fondo tenemos sobreentrenamientos, en despegues y demás, los músculos isquiotibiales, los que están detrás del muslo, son los que luego suelen desgarrarse. Además, cuando hacemos rutinas de velocidad, ¿no? De esas de potencia que nos toca hacer 200 metros, 100 metros rápidos. Muchas veces no hay una vacuna contra que se puede evitar este tipo de lesiones. A veces ocurren y no sabemos por qué, a pesar de ser pacientes que hacen su calentamiento, su elasticidad y demás, a veces ocurre. Pasa. Tenemos que tomar en cuenta que esas situaciones ocurren y que no las deben de dejar de lado. Hay que darles tratamiento y regresarlos lo más pronto posible a sus actividades. Ok, Claro. entonces puede ser por sobrecarga, lesiones por sobrecarga y también por estos movimientos explosivos que de repente se puede generar. Pueden esas producirse esos roturitas. desgarres a nivel muscular, desgarres en los gemelos, también son comunes por subidas y demás, suelen presentarse. Sin embargo, nuevamente, atenderse de forma temprana, eso ayuda a regresar también Ok. de forma Y temprana mucho- a sus actividades. Lo que tú has dicho es que no los detienes, sino reduces un poco el ejercicio, el entrenamiento del corredor en lo que se recupera, pero no paran completamente. Atendiendo a corredores y gente que parte de su rutina para ser felices es hacer deporte,
lo que hacemos es canalizarlos y que sigan haciendo algo de deporte y que no lastimen lo que tienen en ese momento lastimado. Okay, eso es buenísimo. O sea, ¿eso quiere decir que correr es un deporte que se puede hacer para toda la vida? Esta es una pregunta capciosa ya sé. en el aspecto de que si compras un coche, ese coche te va a durar para toda la vida. Si lo llevas a tus mantenimientos, claro. si lo cuidas, si lo vigilas, de veras ese coche va a durar muchísimos años. ¿Igual en el cuerpo humano? Si en los primeros síntomas de algún dato te cuidas, te atiendes y demás, por supuesto, y lo vemos cuando corremos con personas de edad avanzada y que muchos de nosotros, en mi caso personalmente, nos ganan pero fácilmente. Pero sin un problema. Y la prevención que decías, estirar, Claro. calentar, estirar después de haber entrenado y fortalecer. Esa es la receta. Y ese sería un buen resumen de todo esto. Comer y descansar. Exacto. También. Dime rápidamente cuál te parece a ti que es la distancia ideal para que corra un ser humano. No hay una distancia ideal. Ay. Aquí nos vamos a Qué una... alivio. Exacto. O sea, mis 2 kilómetros están bien. Por supuesto que sí. Aquí tenemos que irnos un poquito a la genética. Hay fibras musculares diferentes. Rojas, que sirven para atletas de fondo, y blancas, que sirven para deporte explosivo. Si tenemos más fibras rojas, somos más buenos en distancias largas. Y hay gente que tiene muchas fibras rojas y son los corredores de élite o que ya ganan competencias. Para los que somos los recreativos y demás, nada más vamos desarrollando un poquito más y vamos mejorando nuestros tiempos. Pero nosotros vamos viendo qué distancia es la que nos favorece, Claro. la que nos hace felices, que es lo que tenemos que buscar como corredores. Y como dato curioso, en estas fibras hay unas que son neutras, que según cómo entrenes, se van a rojas o a blancas. Entonces, Exactamente. la clave es el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Así es. Esa es la clave y El sobre todo mantenimiento. entrenar para ser felices, que Ay, eso es lo sí. que estamos Así buscando y eso es lo que buscamos también en nuestros corredores. Buenísimo. Pues muchas gracias, doctora Agustín Insunza. Nos puedes dar los datos de contacto para que la gente te siga, dónde está tu clínica, Aris, dónde pueden buscarte los corredores y deportistas en general para estar en unas excelentes manos. Nos pueden encontrar en Facebook, en diferentes lugares de internet como Clínica Aris. Ahí tenemos la parte de ortopedia, la parte de rehabilitación. Aris con Z, ¿verdad? Al final. Aris con Z, A-R-I-Z, y los teléfonos son 5135-1891 y 5568-3545. ¿En dónde estás? ¿En qué calle? ¿En qué parte de la ciudad? Estamos en la colonia San Jerónimo Aculco, la sur. calle es Emiliano Zapata, número 119. Estamos para atenderlos. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Agustín Insunza. Un placer tenerte aquí, muy educativo y muy útil para todos. Muchísimas gracias por la invitación, estamos en contacto. Gracias. Estamos en Vivo Deporte. Vamos a un corte y volvemos. Vivo Deporte.